Como ustedes sabrán, el Estado requiere fuentes de financiamiento, ¿no? El Estado tiene muchos gastos relativos, por ejemplo, ¿no? Que son gastos propios al ejercicio de la labor del Estado, ¿no? Por ejemplo, para brindar un servicio de seguridad, necesita dinero para pagar a los policías, para brindar un servicio de educación en las escuelas nacionales, necesita financiamiento para poder pagar la planilla de ese profesor. De igual manera, para poder pagarle al médico que atiende en los hospitales, para poder construir pistas, para poder construir veredas, requiere fuentes de financiamiento. Y sin duda alguna, la principal fuente de financiamiento para el Estado está en los tributos. Por eso es muy importante, por la recaudación y porque gracias a ese dinero puede llevar a cabo los fines para los cuales existe el Estado, es que en realidad pues el tema tributario es bastante relevante, ¿no? ¿Cómo conocemos si estamos frente a un tributo o no? ¿Cuáles son los conceptos que se manejan a nivel legal? Bueno, hasta este momento, al día de hoy, por ejemplo, no existe ninguna norma vigente en el sistema jurídico tributario que te conceptualice el término tributo. En ese sentido, estamos ante una carencia de un concepto legal. No existe un concepto legal del término tributo. Entonces, para poder enmarcar un poco este concepto y poder aterrizar sobre él, nosotros tenemos que recurrir ante la jurisprudencia y ante la doctrina, que son fuentes del derecho. Y la doctrina, sí, y la jurisprudencia también denotan y han desarrollado cuáles son las características de este concepto, el concepto tributo. En ese sentido, podríamos señalar que cuando estamos hablando de tributos, básicamente hablamos de una obligación que debe llevar a cabo el contribuyente en favor del Estado, el contribuyente nosotros, los deudores tributarios. Entonces, una obligación en favor del Estado. Y esta obligación básicamente es una obligación de carácter pecuniario. ¿Qué significa ello? Que es una obligación que no puede ser satisfecha con servicios, por ejemplo. Yo no puedo pagar el impuesto a la renta prestándole servicios al Estado. No. Es una obligación pecuniaria. ¿Qué significa? Que solamente esa obligación se ve satisfecha a través del pago con dinero en efectivo, ¿no? No puede ser satisfecha de otra forma. Esa es una característica adicional del término tributo. Otra característica, y es algo que nosotros los abogados le llamamos el principio de reserva de ley, lo vamos a ver más adelante, es que para poder crear este tributo, el Estado hace uso de algo que nosotros llamamos el jus imperium. ¿Qué significa eso? El imperio de la ley. Es decir, el Estado, a través de una ley, crea un tributo. Y esto, por ejemplo, es un mandato constitucional. La Constitución señala que ningún tributo puede ser creado a través de una norma que no sea una ley. No puede ser creado, por ejemplo, a través de un decreto supremo o en una resolución de superintendencia. No. Tiene que ser creado a través de una ley. Y ustedes acuérdense que quien da la ley es el Congreso, ¿no? Entonces, en principio, cuando hablamos de la creación del impuesto a la renta o de la creación del IGB, estamos hablando que ellas tuvieron su origen en una ley dada por el Congreso eventualmente, ¿no? Entonces, ahí tenemos tres principales características, ¿no? Primero, que es una obligación en favor del Estado. Segundo, que es una obligación de carácter pecuniario que solamente se puede ver satisfecha a través de dinero. Y tercero, pues que es una obligación bastante importante porque a través de ello el Estado puede financiar sus actividades. Otra característica muy importante del tributo es que el Estado, para poder hacer efectivo el cobro, puede recurrir a la ejecución coactiva. Y esta es una característica muy importante de los tributos porque el hecho de que el Estado pueda ejercer coactivamente su cobro significa que para poder embargar determinados bienes al deudor tributario, por ejemplo, al contribuyente, no requiere ir ante un juez, no requiere que el juez ordene el embargo de los bienes, que en otras materias sí el Estado necesitaría ir ante un juez. Cuando se trata del cobro de materia tributaria, no es necesario. Y ello denota realmente la importancia del concepto, ¿no? El Estado no tiene que ir a juicio para cobrar impuestos, puede embargar directamente sin esperar la orden de un juez. Esta característica es muy importante dentro del concepto tributo. Ahora bien, una vez que nosotros hablamos de tributos, se suele hablar de manera indistinta, ¿no? Impuesto, tributo, tasa, contribución, y ello no es así, es una relación género-especie. Y acá entramos al segundo tema. Como ustedes podrán observar ahorita en las diapositivas, el tributo tiene una triple clasificación. Está dividido entre tasa, contribución e impuesto. Cada uno de ellos
tiene una característica especial. Lo vamos a ver más adelante, pero les puedo ir adelantando, por ejemplo, que en las tasas también hay una triple clasificación. Entonces es muy importante que nosotros sepamos distinguir. Cada uno de ellos tiene distintas características. No es lo mismo un impuesto a una contribución o a una tasa. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal y continúa aprendiendo o conoce más en nuestra escuela de tributación en Gestora.